Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Nos vamos a enlazar con el profesor Sebastián González, él es técnico de fútbol. Nos vamos a enlazar hasta México justamente para hablar de todo lo que está sucediendo en esta primera fecha, ¿no? Ni siquiera en la segunda, tercera, cuarta, no, sino en la primera fecha que nos está dando bastantes sorpresas este Mundial 2026. Profesor Sebastián, ¿cómo está? Es un gusto saludarlo y bienvenido a RCR Deportes. Santino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los amigos de Perú, desde aquí, desde México, mandarles un gran abrazo y muchísimas gracias siempre en la invitación. Santi, ¿cómo están ustedes? Muy bien, profesor Sebastián, muchísimas gracias siempre por aceptar la invitación del programa. Y bueno, profe, que tenemos casi menos de una semana de que inició el Mundial, pero ya hay bastantes sorpresas en resultados, sobre todo, ¿no? El empate de España ante Cabo Verde y el empate de Portugal ante República Democrática del Congo. Pero en general, ¿cómo está bien este Mundial, profesor Sebastián? Porque antes ya muchos tenían a su favorito quien podía pasar de fase, pero ahora no hay ningún favorito. Totalmente, Santi. Creo que lo habíamos hablado en algún otro programa. En realidad, por ahí siempre están los candidatos que creemos que son los que van a marcar la tendencia, pero como bien mencionaste, muchos equipos les está costando, inclusive a los equipos sudamericanos. Recién, ayer fue la primera victoria de un equipo sudamericano, dándose el caso de, lamentablemente, la derrota de Paraguay, la derrota de Ecuador, el empate de Brasil y el empate de Uruguay. Hoy veremos cómo le va a la selección de Colombia. Entonces vemos que el Mundial está muy cerrado, muy parejo. Ya no estamos hablando de las potencias que por ahí marcan tendencia, si bien creo que para mí la instancia final o la final, para mí va a salir campeón uno de los que ya ha salido campeón del mundo, pero sí van a dar competencia a los equipos que están participando por primera vez o hace muchos años que no competían, Santi. Entonces, para mí no es novedoso, dado cómo está el fútbol global, está muy parejo y muy competitivo, Santi. Ahora, profesor Sebastián, usted ha dicho algo muy interesante, ¿no? Y es que muchos de repente, en el caso de las selecciones sudamericanas, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, ayer Argentina fue mucho más ante un Argelia que quiso e intentó por momento del partido hacerle frente a Argentina, pero obviamente la calidad de Argentina, la calidad de Lionel Messi y que esté dentro de los goleadores históricos de los mundiales también es algo muy importante, y sabemos ya, profesor Sebastián, que este es casi el último mundial de Lionel Messi, y que se despida de esa forma es muy importante, ¿no? Primero hablando de ese aspecto, profesor Sebastián, una vez que se retire Messi, va a ser bien complicado también de repente encontrar a un jugador que se parezca o se le iguale a Messi. Lo que pasa, Santi, me parece que siempre por una cuestión de historia y una cuestión de prensa y un poco también lo que habla el Vox Populi es siempre buscar comparativas a lo largo de la historia del fútbol, ¿no? Lo hemos visto con muchos jugadores de gran renombre de talla internacional, por nombrar uno rápido puede ser Pelé, Maradona, siempre se buscó un sucesor, inclusive hasta cuando estaba compitiendo. Yo creo que hablar de sucesores, en este caso de Messi, es un poco, a mi gusto, es fastidioso comparar porque todos han dejado un legado muy importante, el fútbol ha modificado, ha mutado la línea de tiempo, los futbolistas, la esencia del juego en sí ha sido modificada, incluyendo las nuevas tecnologías y modificaciones a la regla. Entonces, siempre buscar un sucesor es como que nunca terminamos de disfrutar en su esencia cada futbolista en la línea de tiempo. Entonces, creo que el estar batiendo récords es lindo, es estadístico, pero también se está dando una situación que en este Mundial hay un partido más para los que compiten, hay más posibilidades para más selecciones, entonces se está dando la posibilidad de romper algunas barreras, que no es nada fácil, que lo pueden hacer jugadores de la talla, en este caso de Messi, pero se está dando más posibilidades a muchos equipos y a muchos futbolistas de meterse a un sexto Mundial, que hasta hace un tiempo atrás era imposible. Hoy se está rompiendo esa barrera con 3 futbolistas como Messi, Ronaldo y Guillermo Ochoa, arquero de la selección de México. Entonces, se están dando muchas situaciones que son novedosas, pero también estamos por ahí despidiéndonos en vez de disfrutar en tiempo real todo lo que nos están compartiendo todos los futbolistas, lo que han compartido en la línea de tiempo, ¿no?
Sí, y profesor Sebastián, usted dice muchas cosas interesantes y hay una en particular y es que, a ver, este es un mundial que nos está demostrando que hay nivel competitivo. Claro que hay algunas selecciones que quizás les cuesta un poco más porque de repente no tienen tanto roce, porque no tienen tanto de repente nivel en cierta manera de su liga competitiva o de la liga de fútbol de cada uno de cada país, ¿no? Pero es importante también, profesor Sebastián, por ejemplo, yo me voy a lo que hizo Cabo Verde ante España, ¿no? Siempre, o mejor dicho, el favorito era España y en el caso de Brasil con Marruecos, el favorito era Brasil. Pero ver también a Brasil de la forma como jugó, como que está pesando un poco, ¿cómo lo ve usted, no? Como que está que pesa un poco el recambio de repente generacional o quizás en Brasil no está llegando el mensaje de profesor Ancelotti a los jugadores. ¿Cómo ve en este caso particular? Porque la verdad, Brasil creo que ha dejado mucho que desear en ese partido ante Marruecos. Mira, partiendo de la premisa, es muy buena observación, Santi. Primero, partiendo de la premisa que el fútbol se ha globalizado, le da la oportunidad a futbolistas de todo el planeta, inclusive por ahí a países que no son tan renombrados futbolísticamente, jugadores que empiecen a competir en las 5 grandes ligas, ¿no? Llámese Inglaterra, Italia, España, Francia o Alemania, ya estos jugadores que por ahí son representantes de alguna selección que no es potencia, entonces empieza a magnificar y a cuantificar lo que empieza a incorporar ese futbolista, partiendo de esa premisa, ¿no? Que el fútbol ya se globalizó y está parejo en todas las líneas y todos los continentes. Asimismo, lo que le está pasando a Brasil no es una isla aparte. Ya el hecho es llamativo que un técnico de otro continente, de otra nacionalidad, que represente al pentacampeón del mundo, ya a mí me hace mucho ruido, particularmente sabiendo que si Brasil, siendo una potencia mundial, con la población y la geografía que tiene para escautear futbolistas y entrenadores, tiene que salir a buscar un entrenador sin demeritar la carrera de Ancelotti, a mí me hace mucho conflicto futbolístico, ¿no? Entonces creo que ahí hay una divergencia importante de cómo está el fútbol hoy, de que ya es muy resultadista, de cómo se ha vuelto competitivo. La realidad de Brasil no es hoy, sino ya vienen en distintas Copas América, distintos mundiales, donde está padeciendo no solamente la transición de futbolistas y entrenadores, sino la formación de futbolistas que vienen a futuro. Entonces, esto es importante considerar en lo que bien mencionás de Brasil, cuánto le está costando, y asimismo también Marruecos cómo ha crecido, si bien un punto aparte, Santi, cuántos jugadores realmente son nacidos en Marruecos y cuántos son naturalizados o con doble nacionalidad. También se está dando esa diversidad, Santi, muchos con doble nacionalidad que pueden representar a otro país que no son nacidos en esa tierra. Entonces, fíjate todas las variables que se está dando de competitividad, por eso es muy difícil para las potencias marcar una diferencia futbolística. Ahora, profesor Sebastián, eso por parte, y solamente hemos hablado de algunos, como Argentina y como Brasil, de parte de Sudamérica. A las elecciones de la CONCACAF, ¿cómo los está viendo por el momento, ¿no? La victoria de México en el partido inaugural, ¿no? El empate de Canadá ante Bosnia y Herzegovina y la abultada victoria que fue de Estados Unidos ante Paraguay. Solamente para hablar de esas tres selecciones, porque obviamente hay más selecciones de la CONCACAF que están participando y justamente hoy también va a jugar Panamá ante la selección de Ghana, ¿no? Entonces, y para hablar de esos tres puntuales, profesor Sebastián, se ve una mejora de Estados Unidos, ¿no? Cosa que anteriormente, cuando Canadá también clasificó al Mundial anterior, Canadá había mejorado muchísimo, había clasificado a ese Mundial después de 36 años y ahora como que le está costando también. Mira, particularmente el análisis de estos tres equipos que son sede han dejado un grato sabor de boca, una muy buena imagen. Mencionando una por una, el tema de México, creo que el resultado quedó corto. Creo que México podía haber apretado un poquito más el acelerador. Cuando antes del 1-0 apretó, tuvo algunas situaciones donde el portero participó de manera activa hasta que convirtió. Después creo que se relajó y en el segundo tiempo volvió a marcar la diferencia. Creo que el resultado fue corto, ante un equipo sudafricano que salió a especular, a no perder.
y México tenía que haber aprovechado, y si ganaba 4-0 México, nadie iba a decir nada. Digo, de la gente que no es fanática de México. Acá hay mucha alegría, mucha buena expectativa, pero México creo que se quedó corto con el resultado. Con el tema de Estados Unidos me llamó mucho la atención a nivel futbolístico y a nivel también resultado, viendo que Estados Unidos no estaba haciendo mucho pie en el volumen de juego en amistosos, y donde muchas veces Pochettino fue cuestionado, y Paraguay, que venía un equipo fuerte, duro, sufrió una goleada con un fútbol de otro nivel de Estados Unidos, muy europeo, sumado al tecnicismo que tiene Sudamérica. Entonces Estados Unidos marcó mucho la tendencia, donde creo que mostró algo que no lo esperaba particularmente, y Canadá, sabiendo que por ahí no tiene una cultura tan arraigada futbolística, cumplió y por lo menos no perdió. Suena feo decirlo, pero dejó una buena imagen, un grato sabor de boca para la gente que espera, tiene esa expectativa del objetivo de Canadá, por lo menos pasar a 16avos. Entonces, mañana comienza la segunda fecha, mañana juega México recibiendo en Guadalajara a Corea del Sur. Veremos, que ahí creo que puede ser un parteaguas importante a nivel futbolístico, y por ahí muy prematuro, ¿no? Pero el equipo que gana mañana ya está clasificado, dando la posibilidad que estos dos equipos han ganado, y sabiendo que clasifican 8 mejores terceros, creo que mañana hay una gran posibilidad de ver el primer clasificado a la siguiente instancia. Profesor Sebastián, hay algo que también ha dicho y me parece muy importante, ¿no? La cultura deportiva de Canadá no es futbolística, ¿no? Sino poco a poco se ha ido alienando un poco a lo que es el fútbol, porque hay muchas personas también latinas, sudamericanas, que viven en Canadá, y creo que también a eso ha hecho que quizás por obligación también Canadá tenga esa necesidad de tener fútbol, porque en su momento también pasó con Estados Unidos, y mire cómo ha crecido Estados Unidos en la MLS, los jugadores que tiene, los equipos que tiene, bien estructurados, con una muy buena o como un muy buen ingreso económico también de parte de los equipos en Estados Unidos, y todo esto es importante, como usted lo dice, pero claro que Canadá cumplió, ¿no? Cumplió como debe de ser, al menos sacar un punto interesante, un punto importante, pero también vamos a ver cómo le va, ¿no? Porque es una cosa que tú juegues y cumplas, pero una cosa es totalmente distinta que juegues, ganes, porque eres un anfitrión de un mundial también. Sí, sí, fíjate qué buen análisis ese, que se está culturalizando un poco el fútbol en la región donde no es popular, donde se está expandiendo, donde también hay otras culturas, se está también migrando mucho latino a lo que es Canadá. Entonces creo que el hecho de haber sacado un punto es muy, muy positivo. Fíjate, lamentablemente, lo que le pasó a Qatar en su mundial pasado, donde lamentablemente no pudo sacar ni un punto. Entonces, es importante esa atracción con el público, esa empatía, esa simpatía, sabiendo que no es el deporte principal en Canadá, pero sí está generando esa atracción, paralelamente también lo que genera un mundial a nivel turismo, a nivel gastronómico, a nivel finanzas para una federación, pero a nivel deportivo creo que está siendo atractivo y dejó una buena imagen Canadá, a pesar de que por ahí no compitió con una potencia, pero compitió con un país europeo que es duro, que es difícil, que es muy atlético. Entonces creo que ha dejado una buena imagen Canadá. Profesor Sebastián, ahora, creo, y este tema en el que le voy a hacer la pregunta, creo que ya le hemos hablado en varias oportunidades, y es sobre el aumento de selecciones, ¿no? Se dice o se está hablando que para el próximo mundial, ya me estoy adelantando un poco, pero todavía no se da, pero se ha dicho que el próximo mundial del 2030 serían con más selecciones, con un total de 63 a 64 selecciones, o de repente se mantendrían las 48 selecciones que hoy día estamos viviendo. Para usted, ¿esta situación distorsiona en sí lo que significa jugar una Copa del Mundo? ¿Distorsiona el proceso de clasificación? Porque un mundial empieza desde que inician las eliminatorias, ¿no? Un premundial, digamos que es eso. Pero ¿usted cree que lo distorsiona un poco o cómo lo ve en esa situación? Mira, primero habría que analizar a posteriori, una vez que finalice este mundial, los pros y los contras que ha dejado esta modificación en participación de los equipos, en la organización, en las sedes. Por ahí es medio prematuro. Te puedo hablar de la subjetividad y el gusto propio. La FIFA tiene más de 200 afiliados, más de 200 países afiliados, están compitiendo 48. Quiere decir que casi están participando una quinta parte.
por ahí es muy prematuro hacer un análisis, creo que le quitaría un poco todavía el gusto de competencia, estaría abriendo todavía mucho más el abanico, es muy prematuro visualizar, ampliar más el cupo de países participantes, y esto por una cuestión de globalización, de logística operativa, de vía terrestre, vía aérea, cuánta gente hay en el planeta, entonces es muy difícil tratar de albergar un mundial en un solo país, sabiendo que el próximo mundial, la sede o el epicentro va a ser entre España, Portugal y Marruecos, dando inicio en Argentina, Uruguay y Paraguay, pero el próximo, el del 2034, creo que va a ser en Arabia Saudita. Entonces, ahí yo lo veo muy complejo que un solo país pueda desarrollar una magnitud de este evento impresionante, la cantidad de millones de personas, el flujo de gente que está transitando. Entonces, hay que ver cuestiones de seguridad, cuestiones de economía. Te soy sincero, hay un mundo de gente, entonces hay que evaluar muchas cuestiones más allá de lo deportivo. A mi gusto, prematuro sacar un diagnóstico, pero le quita la esencia de competitividad, Santi. Ahora, profesor Sebastián, también hay algo también importante en esta apertura de posibilidad de que selecciones también ingresen, ¿no? Van a ingresar de repente selecciones como la que tenemos hoy en día, que nunca habían ido a un mundial, es su primera vez, o que de repente no están dentro del ranking esperado, ¿no? Que siempre hace la FIFA, están muy atrás en el ranking, muy abajo, ¿no? Con un puntaje muy, pero muy lejos, y esto obviamente le da posibilidad para que justamente estas selecciones que no aparecen en el ranking y que nunca han llegado a un mundial puedan llegar. ¿Esto es bueno o tiene su pro y su contra? ¿Cómo ves en esa parte? Porque también muchos se dicen, ¿no? ¿Por qué clasifican selecciones que nunca han clasificado a un mundial, no tienen o no saben lo que es jugar un mundial y solamente van a ir para ganar experiencia? Y muchas veces se ha dicho eso. Fíjate que es interesante el análisis, ¿no, Santi? Porque creo que un mundial es muy elitista, es la cita máxima del fútbol, que todo futbolista o todo staff, miembro de una federación, quiere participar. Entonces, a veces suena muy celoso, muy posesivo, pero se lo tienen que ganar. Muchos equipos quieren participar, pero todavía no están preparados. Sin demeritar a Curazao, fíjate que si bien dio competencia hasta el 1-1 con Alemania, pero después sufrió una situación deportiva muy abismal, deportivamente hablando, y su población, creo que si no me equivoco, son 150.000 habitantes, no está mal, pero también hay que estar preparado para una cita mundialista donde cada vez el nivel de élite es superlativo. Entonces, por ahí la gente lo ve de afuera y lo ve como un partido, y lo ve desde el sentimiento, la pasión, pero lo que es desde la organización, planificación y puesta en escena de una selección es de un nivel superlativo. Entonces, creo que se volvió muy selectivo y darle chance a selecciones emergentes es complicado, Santi. Lamentablemente también influye cuestiones geopolíticas o bélicas que están alterando el orden y la paz a nivel mundial, que países como le ha pasado a Irán, que tienen que jugar en un país que tiene un conflicto bélico y no pueden estar sus jugadores tranquilos, tienen que viajar a México para volver a Estados Unidos, la no participación de Rusia. Entonces, fíjate, está todo concatenado y es muy difícil buscar un equilibrio de competencia sana y natural, ¿no? Entonces, fíjate que sin querer sale todo, está todo involucrado, ¿no? Sí, usted tiene razón, profesor Sebastián, porque justo ayer o anteayer, no me acuerdo muy bien, pero habló la presidenta de México, ¿no? La presidenta Sheinbaum, y señaló que en Estados Unidos no querían que esté la selección de Irán, ¿no? Entonces pidieron a México para que Irán duerma en México, si que mal no me acuerdo, iba a ser en Toluca, para que luego vaya la selección a jugar sus partidos en Estados Unidos. Entonces, claro, usted tiene toda la razón, ¿no? Ya no solamente entra a entallar acá lo que viene a ser el fútbol, sino entra lo geopolítico, entra la diversidad cultural también que hay en varios países, en estos tres sobre todo, entra muchas cosas, ¿no? No solamente es el fútbol como tal, sino todo esto se engloba en uno solo, para que también se pueda dar de alguna u otra manera bien, ¿no? Entonces, y lo hablábamos también anteriormente, y la seguridad que también va a haber en sobre todo en México, ¿no? Que en los últimos meses ha habido bastante inconvenientes en México en el tema de seguridad, ¿no? Que creo que hasta el momento se está yendo bien por ese lado.
Sí, sí, totalmente. Y fíjate que lamentablemente no está aislado el tema de seguridad mundial, porque lamentablemente el mundo sufre cuestiones de discriminación de etnia, raza, Ujú. religión, y esperemos que no pase, pero hacer conciencia que puede existir, ha pasado en Juegos Olímpicos, ha pasado inclusive en otras citas deportivas, a veces algún ataque que esperemos que Dios no pase, pero nadie está exento, porque hay tanta diversidad cultural y de creencias que, ¿viste? Entonces un partido puede ser el detonador para una sola persona que tiene un conflicto personal. Entonces, es importante ser consciente que no solamente es la organización, la competitividad, sino también la paz mundial. Por eso no es tan fácil la organización del mundial. Y un dato que sí es importante, le ha pasado a los iraníes para sacar su visa para entrar a Estados Claro. Unidos, le ha pasado a árbitros de distintos países de África, que Estados Unidos es muy celoso para la selección de una visa de ingreso, y estamos hablando de gente que es del sector profesional. Entonces imagínate la complejidad, e inclusive hasta dentro de un grado de discriminación de gente que trabaja dentro del medio profesional, se distorsiona un poco el lado deportivo que muchas veces no se menciona, ¿sabes? Sí, profesor Sebastián, usted tiene toda la razón, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos depara este mundial a la finalización de ese mundial, con qué es lo bueno que lo quedamos, con qué es lo malo que nos va a dar ese mundial. Pero sin duda alguna va a ser un mundial y como nuevamente yo lo repito, es un mundial de sorpresas. No nos están dando varias sorpresas en varios partidos, ¿no? Entonces es interesante verlo, vivirlo, ¿no? Porque no sé si de acá se vaya a repetir de repente, bueno, en el Mundial de 2030 van a ser prácticamente 6 países que van a tener el Mundial, ¿no? Por acá, por Sudamérica, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y por parte de Europa está Portugal, está Marruecos y también está España. Entonces, en la vida íbamos a ver de repente que 6 países de distintos continentes puedan albergar un mundial. Entonces hay muchas cosas que están cambiando, están evolucionando como usted lo dice y nada, nos queda solamente disfrutar, analizar y al final de cuentas ya evaluar, ¿no? Si ha sido bueno, si ha sido malo, si se proyecta para que más países también puedan ser sedes, ¿no? Totalmente, se da esta particularidad para el próximo Mundial del 2030, para que la gente sepa, porque se va a cumplir 100 años del inicio del primer Mundial en 1930, donde se disputó en Uruguay. Entonces, donde se dio una final entre Uruguay y Argentina. Entonces, se da sede a Uruguay, Argentina y Paraguay para dar inicio a los primeros partidos de esa cita mundialista. Se entenderá que esos países ya están clasificados. El resto de los equipos que a futuro clasificarán van a estar en las sedes europeas y africanas, porque va a estar Marruecos. Entonces, es difícil la logística operativa porque los equipos sudamericanos que estén disputando esos primeros partidos como ceremonia centenaria, viajar al viejo continente es complicado. Entonces, está bueno la innovación, todo, pero también es complicado toda la parte operativa de cómo es la organización. Inclusive, Santi, cómo va a ser la clasificación en Conmebol, sabiendo que siempre son 10 países que compiten, y de esos 10, 3 ya van a estar clasificados. ¿Cómo va a ser el sistema de competencia que va a ser medio Medio raro. conflictivo, medio raro, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos depara la Conmebol también con la próxima organización, porque no falta mucho, termina el Mundial, de manera casi inmediata ya después empiezan las eliminatorias sudamericanas, ¿sabes? Profesor Sebastián, como siempre ha sido un gusto de verdad tenerlo nuevamente en el programa para hablar un poco de este Mundial 2026, de las sorpresas que se están dando en los partidos, los resultados y como usted lo dijo, ya mañana comienza la segunda fecha de este Mundial y vamos a ver qué más sorpresas nos pueden dar o nos pueden brindar todas las selecciones que están compitiendo en esta justa mundialista. Profesor Sebastián, nuevamente las gracias a usted por aceptar esta comunicación con el programa. Santi, un apartado nada más, felicitarte a ti, al programa RCR Deportes, por el grado de profesionalismo y prensa, y lo hacen con vocación, porque veo que, punto aparte, lamentablemente hay parte de la prensa sensacionalista que lamentablemente vende un producto lastimando a algunas selecciones, metiéndose en cosas que no son realmente influyentes en lo deportivo, y no se dan cuenta del impacto emocional que pueden generar a nivel cultural, este tipo de evitar violencia en los estadios, evitar confusión de un comentario de uno u otro jugador. Entonces quería hacer una mención importante a tu profesionalismo, Santi, porque sos una persona muy preparada, a todos tus oyentes, al programa, porque tienen un periodismo y una prensa sana. Así que no es un punto menor. Felicitaciones, Santi, y muchísimas gracias siempre por la invitación.
No, profesor Sebastián, muchísimas gracias a usted en primer lugar por aceptar siempre la invitación de RCR Deportes. Un fuerte abrazo, profesor Sebastián. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.